Sí. Bueno, gracias hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a continuar lo que es el trato de Dios con Israel en el pasado. Y estamos viendo, pues, respondiendo a la pregunta de todo el capítulo 9, ¿es Dios justo en su trato con Israel? Y estamos viendo que Dios es justo. ¿Por qué es justo? Porque Él actúa según sus promesas. Y estamos examinando entonces el trato de Dios con Israel en el pasado para poder verificar cómo Dios ha sido misericordioso y cómo ha sido fiel a sus promesas, a pesar de que la gran mayoría de Israel, incluyendo su liderazgo, blasfemaron contra el Espíritu Santo y rechazaron al Mesías. Vemos que Dios, el hecho de que la gran mayoría de la nación de Israel no quisieron creer en el Mesías, Dios permanece fiel a sus promesas. Entonces vamos ahora a pedirle al Señor que nos ayude a continuar con esta parte en donde Dios está mostrando a través del apóstol Pablo cómo la nación de Israel desde un principio, este evangelio vino a ser encomendado a quien, a la nación de Israel, como siendo la nación que era luz a los gentiles. Y vamos a ver cómo Dios, a pesar de que la gran mayoría de Israel rechazó al Mesías, y cómo Dios iba a usar eso para que el evangelio llegara a nosotros los gentiles, y cómo Dios ahora manifiesta su gloria a través de su iglesia. Entonces vamos ahora a pedirle al Señor que nos bendiga y nos ayude en el estudio. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la bendición de tu palabra, gracias por tu promesa, porque tus promesas y lo que tú decretas, Señor, es irrevocable, Señor. Son irrevocables tus promesas, Señor. Quiere decir, son sin cambio de mentalidad o de pensamiento, Padre. Gracias porque es gracias a tu promesa, Señor, que nosotros venimos a conocerte a ti como Salvador por medio de la fe en Jesucristo, Señor. De igual manera, los pocos judíos que creyeron en ti, Señor, en tu primera venida, Señor, y sabemos que Israel, a lo último de la tribulación mundial, en su gran mayoría, como nación, vendrán a conocerte como Salvador, Señor, y confesarán con su boca, de que tú eres el Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado. Te pido que tú nos ayudes a entender esta porción de la Escritura en Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos viendo aquí, básicamente, respondiendo a la pregunta del versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y luego dice el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo dice enfáticamente, en ninguna manera. Entonces vamos a ver que estos son algunos principios que te ayudarán a entender la soberanía de Dios y suponer a un lado o imaginar a Israel y usar a la iglesia en la época presente. ¿Por qué? Porque no es que Dios tenga un plan B debido a que Israel rechazó al Mesías. Vamos a ver que debido a la promesa abrahámica, que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra, Dios también estaba mirando alcanzar a los gentiles. Entonces Dios va a utilizar la ilustración de Faraón cuando él primero endureció el corazón hacia Dios, cuando estaba con Moisés y Moisés les dijo que les dejara ir a su pueblo ir, ¿verdad? Y vamos a ver cómo utilizó el corazón de Faraón, endureciéndolo para manifestar su gloria al mundo entero, ¿no? De ese entonces. Y vamos a ver cómo ahora Dios ha endurecido el corazón de Israel, porque Israel primero lo endureció hacia él para manifestar su gloria a través de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte que me corresponde a mí del versículo 14 en adelante, ¿no? Entonces, veamos pues cómo Dios marginó a Israel por un tiempo y ahora manifiesta en el presente la iglesia, ¿no? Su gloria y el evangelio. Entonces vemos que las promesas de Dios son su responsabilidad de guardar y Él ciertamente las guardará, ¿cierto? Dios es un Dios de promesas y Él, no hay ninguna injusticia en Él en que haya escogido amar a Jacob, hablando de la nación de Israel, por encima de Edom, simbolizada en Esaú, como lo vimos en Malaquías capítulo 1, ¿verdad? Del versículo 1 al 5. Vemos claramente que el nombre Esaú y el nombre Jacob
son utilizados de una manera sinónima con las naciones, de acuerdo a lo que estaba escrito en el versículo 13, como está escrito, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando dice como está escrito, fuimos a Malaquías, como está hablando Brett, y demostró claramente de que se está refiriendo a las naciones. Y fueron las naciones de en ese tiempo que estaban realmente en guerra unos con otros. Ahora, vemos claramente que Dios no quería que Israel hiciera guerra o Jacob hiciera guerra con quién, con Edom, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eran hermanos, eran descendientes, eran del mismo padre que era Isaac, ¿verdad? Entonces, pero Edom estaba totalmente obstinado y además no permitían de que los judíos, cuando estuvieron con Moisés, pasaran por medio de Edom para llegar a la tierra prometida. Dijeron que se iban a levantar contra ellos si hacían eso, ¿no? Entonces vemos una resistencia allí en cuanto a esa nación y vemos también, pues Abdías 1 lo menciona, los diferentes encuentros que tuvieron y finalmente vemos lo que dice la profecía. Usted puede ver que Jacob como persona y Esaú como persona, nunca se ve a Esaú sirviendo a Jacob. Al contrario, se ve en la última parte en donde vemos el encuentro entre Jacob y Esaú, vemos al contrario que es ¿quién es Jacob tratando de reconvenir con regalos a su hermano porque él venía a matarle, ¿verdad? Pero finalmente ellos se reconcilian. Y eso es todo lo que sabemos de ellos. O sea, que la profecía se cumpliera con las naciones y vemos claramente que eso sí sucedió cuando colocaron rey sobre ellos, ¿verdad? Vemos que durante el tiempo en la segunda de Samuel 8:6 y segunda de Samuel 8:14, vemos que que Dios estaba con David cuando conquistó a sus enemigos, incluyendo a los edomitas, o sea que ellos fueron sometidos por David. Y también David estableció guarniciones en puntos estratégicos en la tierra de Edom. Los edomitas ahora tienen que servir a los israelitas, tenían que servir a los israelitas. Y finalmente lo vemos también eso más tarde, lo vemos también creo que es en la segunda de Reyes, cuando había un rey que habían colocado sobre ellos, ¿no? Durante el reinado de Joram de Judá. Usted lo ve en Segunda de Reyes 8:20. Y nos dice allí, en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. O sea, ¿quién era el rey? El rey era Joram, ¿no? Rey de Judá sobre ellos. Entonces vemos muy bien que sí, se cumplió esa profecía cuando colocaron un rey de la nación de Judá sobre Edom, ¿no? Entonces vemos claramente el cumplimiento de la profecía. Entonces vemos claramente que Dios dijo, muy bien, Abraham le dijo, que bendeciré a los que te bendiga y maldeciré a los que te maldijeren, ¿verdad? Y si Edom no se quería arrepentir, no quería cambiar de pensamiento y sería ir en contra de Israel, entonces finalmente Edom fue vencido como nación, ¿verdad? Entonces vemos claramente que Dios es fiel a su promesa. Y por eso ve usted que él no es injusto en su trato con Israel, aún amando a Jacob. ¿Por qué amó a Jacob? Porque él unilateralmente, en su promesa abrahámica, a través cuando miró las estrellas Abraham y creyó y se le fue contado por justicia, le dio una profecía en donde él mostró que el trato era unilateral, quiere decir que dependía de la fidelidad de Dios y no de la fidelidad de Abraham o sus descendientes. Entonces Dios es fiel a su palabra y por eso no hay ninguna injusticia en Dios. Entonces las promesas de Dios son su responsabilidad de guardar y Él ciertamente las guardará. Y también esas promesas las vemos hoy en día en la iglesia, ahora que Él manifiesta su gloria a través de la iglesia. Vemos en Gálatas 3:18, por lo menos, si podemos ver ahí en Gálatas 3:18, nos dice la palabra, porque si la herencia es por la ley, le dice a la iglesia, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? La promesa, ¿no? Entonces es la promesa la que mantiene a Israel, la promesa hecha a los padres, a Abraham, a Isaac y Jacob, la que mantiene a Israel con esperanza para el futuro, ¿verdad? Lo mismo tenemos por la iglesia, porque
no es por la ley nuestra justificación, sino por la promesa de Dios que nos da la vida eterna a todo aquel que cree en Cristo. Ahora vemos en Hebreos 6, del 13 al 14, nos dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendiciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hebreos 6, del 13 al 14. Entonces Dios ha tratado con gracia a Israel, basado en sus promesas a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, y continuará haciendo así hasta que haya cumplido su palabra, ¿cierto? Acordémonos que Israel es la niña de sus ojos. ¿Por qué? Por las promesas hechas a los padres. Vemos en Génesis 12, del 1 al 3, vemos la promesa que Dios le dio, ¿cierto? Él le prometió la tierra, ¿qué más? La simiente y la bendición. Dice allí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra, de tu parentela y de tu casa de tus padres, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, incluyendo los gentiles. Es más, en Éxodo 32, 13, vemos cómo, a pesar de la desobediencia de Israel que se fue a la idolatría después de que Dios hablase con Moisés, vemos que Dios entonces le dice a Moisés que él no iría con ellos, que ellos fueran solos hacia la tierra prometida. Y Moisés le dice, no, si tú no vas con nosotros, no iremos para ningún lado, ¿verdad? Y comienza a reconvenir con Dios, recordándole el pacto unilateral de la promesa que le hizo a Abraham, diciéndole lo siguiente, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como la estrella del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Y comienza Moisés a interceder por el pueblo diciendo que no vayan a decir las demás naciones que los sacaste al desierto para destruirlos, ¿verdad? Y apela ¿a quién? Al pacto abrahámico unilateral, ¿no? Que dependía únicamente de la promesa de Dios. Entonces vemos cómo Dios mantuvo su promesa y no ha sido injusto para con Israel, ¿verdad? De una manera similar, Dios al presente está tratando con gracia a la iglesia, basándose en sus promesas. Vimos en Génesis 15, 3, ¿verdad? Que es básicamente cuando está Abraham y él tenía un damasiero que era de Damasco, uno de sus siervos, y se llama Eliezer, ¿verdad? Y le dice a Dios así, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damasiero Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, literalmente, descendencia o simiente. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, conforme a la costumbre, ¿no? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo. Y quiere decir, uno que saldrá de tus entrañas, será el que te heredará, ¿cierto? Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó que era que iba a venir de la simiente de él, iba a venir el futuro Mesías, y se le fue contado por justicia. Entonces vemos claramente cómo Dios amplifica la promesa dada en Génesis 12, la amplifica y la coloca más específicamente, que es uno que vendrá de sus entrañas, el que vendrá a ser la simiente, ¿verdad? El Salvador. Y obviamente en Génesis 15, del 1 al 6, muestra esta promesa, ¿no? Entonces Dios cumple sus promesas, Él es fiel. Vemos que el llamamiento de Dios al servicio es y siempre ha sido su derecho exclusivo. El hecho de que Dios haya llamado, de acuerdo al contexto, en el versículo 13, que haya llamado, que dice claramente que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, es porque Dios, cuando le dio la noticia a Rebeca, ¿verdad? Cuando los mellizos peleaban en su estómago, ¿verdad? En su embarazo, ella consultó al Señor y el Señor le contestó claramente
que dos naciones estarían en su vientre, ¿verdad? Y que dos pueblos están divididos desde tus entrañas. Dice, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y todo esto lo dijo el Señor en profecía en cuanto al servicio. Dios escogió, aún antes de lo que los dos hubieran nacido, en su estado caído en pecado, ambos siendo incrédulos, Dios escogió que a través de Saúl iba a ser a través de que Saúl iba a servir al menor, a Jacob, ¿verdad? Y que era a través de Jacob que Dios iba a traer la nación de Israel, iba a traer las promesas abrahámicas y no a través de Saúl. Entonces muestra que Jacob era el escogido de Dios para el servicio de Dios. Entonces vemos que esto ocurrió aún antes de que ellos pudieran hacer lo bueno o lo malo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la elección se haga conforme a Dios, al llamamiento de Dios y no conforme a las obras humanas, ¿no? Entonces vemos el servicio fiel allí. Por lo menos lo vemos también aquí que el llamamiento de Dios al servicio es y siempre ha sido su derecho exclusivo. Lo vemos también en Gálatas 3:29. Si podemos ver allí en Gálatas 3:29 lo que nos dice la palabra de Dios. Gálatas 3:29. A ver si lo puedo encontrar aquí, lo tenía escrito. Gálatas 3:29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hablando de nosotros hoy en día como la iglesia, ¿verdad? Somos herederos según la promesa. ¿Por qué? Porque a Abraham se le dijo que en ti serían benditas, en tus simientes serían benditas todas las familias de la tierra, incluyendo los gentiles. Generalmente hablando, los tratos de Dios con Israel como una nación fueron basados principalmente en su llamamiento a los padres, Abraham, Jacob, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y lo vemos en Génesis 17, Génesis 17:8 y Hebreos 6, del 13 al 18, ¿verdad? Vemos claramente eso. Por lo menos vemos allí en lo que dice la palabra de Dios. Vamos allí en Génesis 17:8. Vamos allí, por favor. Génesis 17:8. Nos dice la palabra así. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad, dice, perpetua, y seré Dios para ellos, ¿no? El Dios de ellos. Entonces muestra claramente que Dios prometió la tierra a ellos y se la prometió a Abraham, ¿verdad? Y también en Hebreos 6, del 13 al 18, vamos allí, Hebreos 6, a ver, lo hago más fácil aquí. En Hebreos 6, vamos a Hebreos 6. Hebreos 6. Y lo vemos allí en el 13 al 18, nos dice la palabra de Dios así. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahí está el pacto unilateral de Dios con Abraham, pacto abrahámico. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, ¿verdad? Interpuso juramento. Y dice ahí el del 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para a sí mismos de la esperanza, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que, que Dios hizo esta promesa a Abraham y la hizo en Génesis capítulo 15, después de que él creyó y le contó por justicia. Él dijo, ¿en qué sabré yo que heredaré, verdad? Y le hizo que trayera unos sacrificios a Abraham y los pusiera y los partiera por la mitad, porque en ese tiempo para hacer un pacto, las dos personas del pacto tenían que caminar por el medio del sacrificio
así que los dos estaban comprometidos al pacto. Pero en este caso, Dios permitió que Abraham se quedara dormido porque era de Dios el cumplir el pacto y pasar por el medio del sacrificio y no de las dos partes, mostrando que dependía únicamente de la fidelidad de Dios, ¿no? Y pasó como una torcha de fuego por el medio del sacrificio y le mostró que estas promesas dependían de la fidelidad de Dios y no de Abraham de por sí mismo, ¿no? Entonces, muestra claramente que los pactos de Dios y sus promesas son irrevocables, son sin cambio de pensamiento. Incluso ahora, de la misma manera, Dios basa sus tratos presentes con la iglesia por su llamamiento de ella al servicio. Es más, la palabra iglesia viene de griego eclesia, que significa los llamados afuera, la iglesia, ¿no? Entonces, así como Dios llamó a Abraham y Abraham creyó en él, ¿verdad? De igual manera, a él lo separó para que fuese una nación santa, ¿verdad? A partir de él saliera la nación de Israel. De igual manera, para bendecir a los gentiles, ahora en la dispensación de la iglesia, de igual manera, Dios ha llamado un pueblo para sí mismo, ¿verdad? Y cómo ha llamado a su iglesia para que sea ahora luz ¿a quién? A Israel. Ahora Dios está utilizando la iglesia para traerle a celos a Israel, ¿verdad? Y está manifestando su gloria en pueblo que no era su pueblo, como vamos a ver más adelante. Romanos 8:28 nos dice también allí la palabra de Dios acerca de la iglesia. Nos habla del amor, así como Dios puso su amor sobre Jacob o la nación de Israel, ¿verdad? Lo mismo lo ha puesto sobre su iglesia, los creyentes. Y nos dice allí en Romanos 8, versículo 28, nos dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todos los creyentes, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son, ¿qué? Llamados. Tú y yo hemos sido llamados de acuerdo a los propósitos de Dios. También lo ves en Romanos 9:8, ¿no? Como lo habíamos visto, dice allí, esto es, no a los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces vemos claramente que los que han puesto su fe en la promesa de Cristo Jesús, ellos son contados como descendientes. Esos son los creyentes, ¿verdad? Entonces vemos la promesa de Dios claramente. En el versículo 11 también lo vemos de Romanos 9, nos dice, pues no habían aún nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal cuando estaban en el vientre Esaú y Jacob, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y Dios llamó ¿a quién? A Jacob. Entonces muestra muy bien que él mostró que él iba a traer la promesa por medio de Jacob y no por Esaú. También lo vemos en el 24 al 25, nos dice la palabra de Dios en Romanos 9, nos dice, a los cuales también ha llamado, aquí está en relación a la iglesia, esto es a nosotros, no solo de los judíos, como también de los gentiles, ¿sí? Y dice el 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Entonces vemos muy bien la fidelidad de Dios allí. Y en el 11:29 nos dice acerca también de la iglesia, nos habla de cómo es el llamamiento de Dios. Nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables quiere decir sin cambio de pensamiento, sin arrepentimiento. Son los dones y los llamamientos de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Él es digno de ser confiado, ¿no? Entonces, cuando Dios decide soberanamente cómo Él usará a Israel o a la iglesia, esto concuerda perfectamente con sus promesas y sus llamamientos. Concuerdan perfectamente. Porque Dios de antemano sabía todas estas cosas, ¿verdad? Para Dios no hay nada oculto. Él todo lo sabe porque Él es omnisciente. La promesa de Dios y el llamamiento concuerdan perfectamente con la soberanía de Dios en el libre ejercicio de su voluntad. La promesa y el llamamiento de Dios nunca deben ser vistos como estando en conflicto
con su derecho de gobernar como Él lo considera mejor, ¿verdad? Dios es fiel a su promesa. Entonces, el llamamiento siempre va de acuerdo a la promesa de Dios. Y Dios prometió hacer de Abraham una nación, ¿verdad? Prometió que de él vendría también, de su simiente vendría el Salvador. Y prometió que a través de ese Salvador iba a bendecir a toda la familia de la tierra, hablando a los gentiles. Entonces, vemos que siempre concuerda el llamado de Dios con su promesa, ¿no? En su soberanía, Dios puede en cualquier momento llamar a su servicio a cualquier individuo o grupo, pero esto puede ser bíblicamente observado, que Él siempre lo hace así, en perfecta armonía con sus promesas, ¿verdad? Con sus promesas. El hecho de que Israel endureciera su corazón hacia el Señor en Mateo 24 y blasfemaran contra el Espíritu Santo, y luego el Señor les hablará en parábolas y luego les endurece el corazón porque ellos endurecieron el corazón primero. Él prometió que Él escondería su rostro a la Israel nacionalmente, ¿verdad? No a las personas. Algunos judíos todavía pueden ser salvos hoy en día, pero a lo que Él quería era que toda la nación fuera salva, ¿verdad? Dice que Él escondería su rostro hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sabemos que eso va a ocurrir únicamente al final de la tribulación, cuando Dios traiga a Israel a qué? Nuevamente hacia sí mismo, ¿no? Ahora Dios está utilizando a su iglesia. Entonces vemos que, veamos esta afirmación de resumen, por lo menos, vemos que las promesas y el llamamiento de Dios nunca están en conflicto o comprometidos, ya que Él gobierna soberanamente. Sus llamamientos van conforme a sus promesas siempre van a la mano, nunca hay conflicto entre ellos. Romanos 9, del 14 al 18, vamos a leerlo y vamos a contestar a otra pregunta. ¿Ha sido Dios injusto en su trato con Israel? De ningún modo, Dios es justo en su trato con Israel. Y vamos a ver por qué Él es justo, ¿no? Y el 14 al 18 nos dice así. Romanos 9, del 14 al 18, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, aquí vamos a ver en el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. O sea, hay injusticia en Dios en que Él haya escogido a Jacob, hablando de la nación de Israel, sobre Edom, ¿verdad? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque la promesa de quién iba a ser el recipiente para llevar la promesa de la salvación de Dios, hablando del Mesías, el portador de la simiente, eso solamente lo elegía Dios y no hay ninguna injusticia en eso. Dios escogió a la nación judía para revelar todos los oráculos y para que ellos fueran luz a los gentiles en el Antiguo Testamento. Y el hecho de que Israel haya fallado en creer en el Mesías porque se fueron como por obras de la ley y no por la fe en Jesucristo, no quiere decir que Dios ha fallado en su promesa, en ninguna manera, sino que Dios ahora está utilizando la iglesia para provocar a celos a la nación de Israel, ¿verdad? A pueblo que no era su pueblo. Entonces, vemos lo que dice el Salmo 11:7, que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Entonces vamos al Salmo 11:7. Salmo 11:7.
Dice así, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará tu rostro. Entonces vemos que dice que Jehová es justo y él ama la justicia. No, él no puede dejar de ser justo porque es uno de los atributos de Dios. Y si Dios deja de ser justo, deja de ser Dios. Entonces Dios siempre actúa según justicia. Entonces vemos que obviamente de que el hecho de que Dios haya puesto su amor sobre Israel como nación, a pesar que en el libro de Malaquías, cuando dijo que amó a Jacob y aborreció a Esaú como nación, a pesar de que Israel estaba en desobediencia, acordémonos que estaban tomando mujeres de la gentile y estaban casando y divorciándose. Ahí es donde Dios dice que él odia el divorcio. Y también están adorando lugares altos. A pesar de eso, Dios los amaba. ¿Por qué? Por la promesa unilateral que le hizo ¿quién? Abraham. ¿Cierto? Entonces Dios es justo. ¿Por qué? Porque él actúa conforme a su promesa. Dios es absolutamente justo en todo lo que hace. Segunda de Crónicas 19:7. Veamos ese. Segunda de Crónicas 19. Segunda de Crónicas 19:7. Nos dice la palabra de Dios así. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Interesante, ¿no? Porque con Jehová nuestro Dios, dice allí, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Por eso, todo esto nada tiene que ver de Romanos capítulo 9, sobre todo el versículo 13, nada tiene que ver con la salvación del uno y la perdición del otro. Estás hablando es de a qué nación Dios escogió desde el vientre materno que iba a ser la recipiente de la promesa de Dios. Y fue la nación de Israel. Está hablando del servicio de las naciones, ¿no? Y escogió a quién? A Israel para manifestar su gloria y no escogió a Edom o Esaú, ¿verdad? Dios escogió únicamente a esa nación y no porque fuera grande, dice la palabra de Dios, era la nación más chiquita. Escogió a lo que era más débil, lo que era más pequeño, ¿verdad? Para manifestar su gloria. Entonces Dios es absolutamente justo en su trato con Israel, incluso si él la pone a un lado o margina por un tiempo debido a su incredulidad, ¿verdad? Veamos lo que dice Salmos 99:4. Salmos 99:4. Nos dice, y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirma la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Y está hablando en la nación de Israel. Es bien importante saber que el libro de Salmos utiliza muchas veces el nombre de Jacob, así como lo utilizó en Malaquías, ¿verdad? Para ilustrar a la nación de Israel, ¿no? Entonces, muestra muy claramente que tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Dios es recto en todo lo que hace, es justo. Romanos 9:15, ¿qué nos dice la palabra? Vamos nuevamente allí a nuestro libro de Romanos, versículo 9, versículo 15. Romanos 9:15 nos dice allí, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces vemos que Dios es justo en su trato con Israel, porque como le dijo a Moisés en Éxodo 33:19, él puede ser misericordioso de quien quiera, en cualquier momento y en cualquier lugar y de cualquier manera que él elija. Veamos una cosa, hermano, para que Dios sea Dios, tiene que ser justo, pero no necesariamente tiene que ser misericordioso. ¿Sí? Entonces, si Dios deja de ser misericordioso, todo el mundo queda bajo la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, la misericordia es algo que Dios quiere tener, y si él esa prerrogativa la tiene, no es injusticia en ninguna manera, ¿verdad? Porque
el término misericordia es darle a la nación de Israel lo que no se merece, ¿verdad? Um, y exactamente eso es lo que le dio. También es exactamente lo que nos dio a nosotros. Nos dio misericordia, ¿cierto? No fuimos por salvos por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo, como nos dice Tito, ¿verdad? Entonces dice allí, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y se lo dijo ¿a quién? A Moisés cuando el pueblo estaba en semejante rebeldía en Éxodo capítulo 33. Y él dijo, muéstrame tu gloria. Y el Señor le mostró sus espaldas y entonces él vio la gloria del Señor y le dijo que iba a tener misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Y por qué tuvo misericordia de Israel cuando estaba aún en desobediencia bajo Moisés? Por la promesa hecha a los padres unilateral, ¿verdad? Por el pacto abrahámico. Dice, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y sabe que utiliza aquí el ejemplo de cuando estaban en Egipto, ¿verdad? Acordemos que Egipto tuvo su tiempo de misericordia de parte de Dios cuando estuvo bajo a José, ¿verdad? Y fue bendecido en grandemente Egipto, bajo el faraón que estaba en control durante el tiempo de José. Pero luego cuando murió José, se levantó un faraón que no conocía al Dios de José ni al Dios de Israel, ¿verdad? Y entonces vemos aquí que Dios ahora iba a aplicar completa justicia ¿a quién? A Faraón con las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? Entonces me compadeceré con el que yo me compadezca. Ahora dice aquí Romanos 9:16, ¿qué nos dice la palabra? Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, de acuerdo al contexto, estamos teniendo que el mayor servirá al menor, hablando de Esaú sirviendo a Jacob, y también pone, por ejemplo, ¿a quién? A como Dios tuvo misericordia con el pueblo de Israel bajo el rey de Egipto, ¿no? Cuando estuvieron en Egipto. Entonces Dios es justo en su trato con Israel porque Dios no obra basado en la manipulación o coerción. Él obra basado en la promesa que le hizo a Israel. El llamamiento de Dios para el servicio no es el resultado del deseo o esfuerzo personal de alguien. Esaú trató sin éxito de querer que las cosas sucedieran a su manera, ¿verdad? Vemos en Génesis 27:34, por lo menos, si vamos allí en Génesis 27:34, vemos que él trató de hacer las cosas a su manera, sabiendo de que desde el vientre materno, Dios ya lo había seleccionado a él para ser el que tuviera la primogenitura, ¿verdad? Pero él tenía que hacer trucos, ¿verdad? Y vemos el 27:34 en Génesis, vamos allí, a Génesis 27:34. Si vamos allí, dice la palabra de Dios así, 34. Um, 34 dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mí mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino y le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró, ¿verdad? Y en hebreo nos dice que él lo procuró con lágrimas, pero a pesar de que tuvo sus lágrimas, eso no hizo que su papá cambiara de pensamiento. Lo que fue hecho, ¿verdad? Pero en realidad, todos esos trucos no tenía por qué haberlos hecho Jacob, ¿verdad?
Y también Esaú pues desechó su primogenitura, ¿verdad? Por un plato de lentejas. Entonces vemos claramente que Dios ya había llamado a Jacob de esa manera. No era necesario de que Jacob se hiciese pasar por su hermano y hacer todas estas cosas, porque no es del que corre, del que se afane, del que le engañe, sino de Dios quien tiene misericordia, ¿no? Nadie puede forzar o manipular a Dios para cumplir sus deseos. La vida de Jacob fue marcada con el correr por todas partes para manipular que las cosas sucedieran a su manera, o con el correr para escapar. Sin embargo, no influyó a Dios de ninguna manera, ¿verdad? Y eso usted lo puede leer desde Génesis capítulo 27 al 33. Vivió una vida de fugitivo, de su hermano, de temor, ¿verdad? Cuando pudiera haber confiado en las promesas de Dios en lugar de hacer todos estos trucos, ¿verdad? Pero vemos que finalmente en Peniel se reconcilia con Dios y reconoce que ha engañado, ¿verdad? Y ahí es cambiado su nombre de Jacob a Israel, ¿verdad? Y luego es reconciliado con su hermano porque Dios tuvo misericordia. Los planes de Dios dependen de Dios mismo. Sus planes no pueden ser manipulados. Él muestra misericordia a como Él le plazca. Y agradecidamente se complace en mostrar misericordia a todos. O sea que cuando Él dice que tendré misericordia de quien tiene misericordia, está basado de acuerdo a la promesa abrahámica, ¿verdad? Que Él bendeciría a los que le bendijeren a Abraham y por ende a la nación que saldría de él, Israel, y maldecería a aquellos que fueren en contra de él o de la nación de Israel, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que pasó cuando estuvieron en Egipto durante el tiempo de Moisés. Entonces vemos muy claramente que Dios lo que hizo fue exponer su justicia debido a que, y su juicio sobre Egipto, debido a que no querían dejar ir a su pueblo Israel. Dios está actuando conforme a su promesa, no solamente la promesa que le ha dado a Abraham, que de acuerdo a Génesis capítulo 15, después de hacer su pacto unilateral pasando por el medio del sacrificio, él solo, el Señor, como una antorcha de fuego, les prometió a ellos que de su descendencia iba a salir una gran nación y esa nación iba a ser cautiva por 400 años, pero que finalmente Dios los sacaría con gran poder y con riqueza. Y le prometió a Abraham de que saldrían de allí y los traería a la tierra que Dios le había prometido. Entonces, por eso Moisés sabía muy bien en quién estaba confiando, porque Dios se lo reveló también en la zarza, que ellos iban a ir a ese monte a adorar, ¿no? Y que finalmente llegarían allí. Entonces, fue conforme a la promesa, toda esta misericordia de Dios. Romanos 9:17 que nos dice también, nos dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, Dios está mostrando en el ejemplo de cómo trató con Israel en el pasado, está mostrando de que Él manifestó su gloria y que no había ni siquiera el imperio que pudiera detener el plan soberano de Dios, ¿cierto? La elección de Israel de una nación para que vendiera el Mesías no podía ser interrumpido por la nación del imperio egipcio, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Manifestó su poder y su gloria. Y vamos a ver más adelante que primero Faraón endurece su corazón hacia Dios y luego Dios endurece su corazón y lo entrega a su debido extravío, básicamente. Y lo endurece de tal manera para que él pudiera resistir todas las plagas de Egipto. Porque si Dios no le endurece el corazón a Faraón, el Faraón hubiera dejado ir al pueblo de Israel antes de que las 10 plagas fueran terminadas, ¿verdad? Y Dios lo que quería era que su nombre fuera conocido por toda la tierra en ese tiempo. Y vamos a ver más adelante, usted lo ve más adelante, que aún los cananeos supieron de la derrota de Egipto en el Mar Rojo. De tal manera que Rahab, la prostituta, creyó en el Dios de Israel, ¿verdad? Entonces mire que había llegado esa noticia por todos los pueblos de la tierra de ese entonces, ¿no? Entonces Dios quería magnificar su nombre. Dios es justo cuando Él levanta a una persona o nación para sus propósitos divinos. Pablo usó a Faraón como un buen ejemplo de esta verdad. Dios iba a glorificar a pesar de que Faraón se endureció contra él. De igual manera nos va a mostrar que a pesar de que Israel como nación se endureció en su gran mayoría contra el Señor,
Dios iba a manifestar su gloria al mundo a través de otra entidad que es la iglesia, ¿no? Entonces Dios levantó a Faraón Egipto. Faraón no llegó al poder mediante su propio esfuerzo o mérito. Fue Dios quien lo permitió que llegase a tener tal poder, ¿verdad? Y usted lo puede leer eso en Éxodo 9:16 y las siguientes referencias, ¿verdad? Y también en Daniel 4:25 al 32 nos muestra de que Dios da a los hijos de los hombres y da y quita y pone reyes, ¿verdad? Uh, y mostró muy bien durante el tiempo de Daniel que a Nabucodonosor, ¿no? Se acuerda que lo puso a comer como las bestias, hierba, ¿verdad? Y, hasta que reconociera que Dios gobierna sobre los imperios de los hombres. Y así fue, ¿no? Y se le fue de vuelta a su cordura. Pero entonces vemos muy claramente que es Dios quien pone y quita reyes. Dios levantó a Faraón y lo llevó al poder por dos razones. De acuerdo al versículo, para demostrar su propio poder por medio de Faraón. O sea, le quiso demostrar que al Faraón endurecer su corazón hacia Dios, cuando Moisés le dijo que dejara a mi pueblo ir, ¿verdad? Dijo, ¿quién es ese Dios para que yo deje a su pueblo ir? De ninguna manera, ¿verdad? Entonces, Dios quiso demostrar su propio poder por medio de Faraón y cómo lo entregó al extravío de su propia concupiscencia, por decirlo así, de su deseo malvado, para demostrar que aunque el hombre trate de tener los planes de Dios, el hombre es frustrado, ¿verdad? Porque Dios es soberano en sus llamados. Entonces, Dios demostró su poder con el Faraón. Y segundo, para proclamar su propio nombre o traerse el mismo gloria por toda la tierra por medio de Faraón. Y vemos esto con los espías cuando llegan más adelante, ya cuando han salido de Egipto y todo eso, y cuando entran con Josué a la tierra prometida y los espías, ¿no? Cuando llegan los espías y Rahab, la prostituta, guarda a los dos espías y los ayuda a irse por otro lado y les muestra a ellos que ella creía ya que Dios era Dios sobre toda la tierra por lo que le ha hecho a los egipcios. Entonces Dios manifestó su gloria, ¿verdad? Y su poder en todo lo que pasó allí en Egipto con las 10 plagas. Para lograr su propósito, Dios tuvo que endurecer el corazón de Faraón intencionalmente. Éxodo 11, del 9 al 10, nos muestra eso, ¿no? Vamos allí. Éxodo 11, del 9 al 10. Si vamos allí, Éxodo 11, del 9 al 10. Nos dice, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Y vimos que le mandó todas estas 10 plagas y obviamente estas 10 plagas estaban dirigidas a los diferentes dioses egipcios para mostrar que Dios es soberano sobre todos esos falsos dioses, ¿verdad? Y Dios le endureció el corazón intencionalmente para que él pudiera aguantar todas esas plagas y básicamente perseguir al pueblo de Israel por el desierto como lo hizo, ¿verdad? Y que finalmente fuera derrotado en el Mar Rojo para que se hiciese saber en todas las naciones la gloria de Dios, del Dios de Israel sobre el imperio egipcio en ese tiempo, ¿no? Que lo venció. Y se hizo saber por toda la tierra de Canaán, ¿no? Obviamente se supo, ¿no? Si Dios no hubiera endurecido el corazón de Faraón, el Faraón no habría sido capaz de soportar todas las 10 plagas sin ceder. Él habría cedido renunciando mucho antes. Éxodo 9:16 nos dice, a la verdad yo te he puesto o he permitido permanecer para mostrar en ti mi poder. El faraón fue levantado por Dios para este propósito especial, para que Dios manifestara su gloria y su poder sobre el imperio egipcio hacia el mundo entero. Romanos 9:18 nos dice allí, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. La conclusión a la pregunta, ¿es Dios injusto en su trato con Israel? No, Dios no es injusto.
Cuando Dios endureció el corazón de Faraón, le está dando a Faraón conforme al extravío de su corazón, ¿sí? Dios endurece a las personas con justicia. Y a Israel le ofreció misericordia. ¿Por qué? Debido a la promesa abrahámica y debido a las profecías que se le ha dicho a Abraham de que ellos iban a salir de allí, que iban a estar 400 años, después saldrían con riquezas de ese pueblo, ¿verdad? Del pueblo egipcio. Dios, como Dios, tiene el derecho soberano de ser misericordioso cuando Él quiere y para endurecer cuando Él quiera. También pasó así con la nación de Israel, cuando los líderes de Israel blasfemaron contra el Espíritu Santo, adjudicándole a Jesús que echaba fuera demonios en el nombre de Beelzebú, príncipe de los demonios. Obviamente, Jesús dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se les iba a perdonar, ¿verdad? Y eso ocurrió únicamente, exclusivamente con la nación de Israel, que era que durante su ministerio terrenal le adjudicaron a él obra demoníaca. Y desde entonces Jesús escondió su rostro, ya no lo habló públicamente y les hablaba en parábolas. Y luego Dios, la palabra de Dios dice que Dios les endureció el corazón. Después de que ellos una vez ellos endurecieron el corazón, primero atribuyéndole que echaba fuera, demonios fuera el nombre de Beelzebú, entonces Dios ahora le endurecería el corazón a ellos, ¿verdad? Entonces Dios endurece en respuesta al endurecimiento del hombre hacia él, ¿no? Lo mismo le pasa en segunda de Tesalonicenses. Vamos allí, por favor. Segunda de Tesalonicenses. Vemos que durante la tribulación mundial, las personas que oyeron acerca del amor de la verdad, quiere decir del evangelio, para ser salvos, y ni rechazan el evangelio, no creyendo en Cristo, dice la palabra de Dios que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no conocieron el amor de la verdad para ser salvos. Y está en segunda de Tesalonicenses, y vamos allí en el capítulo 2, por favor. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Nos dice, nos habla del versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo de pasar por Dios, hablando del anticristo. Y nos dice allí, si usted baja en el versículo 8 y 9 nos habla acerca de él, ¿no? Del anticristo, y entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás con poder y en señales y prodigios mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Y vemos claramente el libro Apocalipsis, una ampliación de eso con el sello, ¿no? Lo que son sellados por el anticristo. Vemos claramente que no pueden llegar a ser salvos. ¿Por qué? Porque son personas que ya han rechazado el amor de la verdad para ser salvos. Entonces Dios les da perfecta justicia y cómo les endurece a ellos prácticamente, ¿no? Entonces Dios, como Dios, tiene el derecho soberano de ser misericordioso cuando Él quiere y para endurecer cuando Él quiera. Además, Egipto tuvo su oportunidad con José, ¿verdad? Y lo gozaron por un tiempo. La misericordia de Dios y la prosperidad, porque estaban siendo, bendiciendo a Israel, ¿verdad? Por medio de José. Pero ya cuando se levantó este rey que no conocía al Dios de José, cuando murió José, ahí es otro Egipto totalmente diferente. Dios hizo endurecer el corazón de Faraón, pero solo después de que Faraón endureciera primero su propio corazón hacia Dios, ¿cierto? Y usted lo puede ver eso en Éxodo 7:13, el 22, el 15, el 19, el 32 y Éxodo 9:7. Éxodo 9:12 es la primera vez que Dios endureció el corazón de Faraón. Por primera vez, cuando Faraón endureció muchas veces
el corazón antes, ¿no? Entonces Dios no endurece el corazón de las personas por capricho, Él lo endurece según justicia.